tenemos una variable espacial que generalmente para nosotros es lo que llamamos X. Cuando yo digo una variable espacial, quiero decir básicamente ahí podríamos tener un eje X, Y, Z, de acuerdo a lo que se nos ocurra. Pero está bien, nosotros no hacemos muchas variaciones en este tema. Entonces digamos como que en la horizontal está nuestro eje X. Y que sirve para ubicar partículas. Supongamos, la segunda partícula verde, esa está en el X igual, muy bien, está en el X igual a ¿cuánto? ¿Alguien me lo puede leer, a ver? Y de paso practican apreciación, alcance, bueno, más que nada apreciación. ¿Cuál es, si esa escala dice ahí que está en centímetros, ¿eh? ¿Eso sería cuánto? 1,2. 1,2, muy bien, gracias, ¿eh? Por responder y además por responder bien. 1,2 centímetros. Ahora le vamos a dar play y lo vamos a parar ahí nomás el toque. Dale play y para el toque. Demasiado así ahí. Pero esa partícula que estaba en X igual a 1,2, ¿en qué X tiene ahora? Hacelo de vuelta, Fer. Cortito. Ahí está. Ahí es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué X tiene esa partícula que antes estaba en X igual a 1,2? ¿Cuál es su X? ¿Cuál es su posición? Bueno, le digamos posición en X, ¿no? Igual. Sí, es igual. Dale de vuelta así y parala. Siempre está en el mismo X. En realidad esa partícula, y esta es la otra cosa interesante, importante que se den cuenta. Ahora sí, déjalo así la nomás, Fer. Esta partícula describe un movimiento armónico simple. Todas las partículas, pero si nosotros centramos la atención en la segunda partícula verde, la que hemos dicho que está en X igual a 1,2, esa partícula describe un movimiento armónico simple. Su centro de oscilación, bueno, será en esa línea punteada donde ahora está la regla horizontal. Y podríamos medir también cuál es la amplitud, o sea, cuál es la máxima elongación. A ver, ponelo, Fer, como para que veamos, a ver cuál es. Capaz que es mejor frenarla, capaz, si tenemos mucha suerte, Si capaz que la tengo frenamos fuerza para frenar. justo. Pero bueno, entonces podemos correr la regla, no importa. Claro. Corramos la reglita. ¿Mm? ¿Ahí? Sí, fíjense que ahí en la parte de abajo donde uno puede regular la amplitud, dice que la amplitud es 0,9, ¿ah? Porque prácticamente está llegando a 1 centímetro. ¿Mm? Nosotros podríamos cambiar esa amplitud, podríamos hacer que la amplitud sea más pequeña en base a esta simulación. ¿Ve? Ahí la podríamos hacer más grande, más pequeña. La hagamos más pequeña, mantengamos todo igual, pero la hagamos más pequeña. Ese es un buen valor. Es muy similar, es prácticamente idéntico a lo que hemos visto en movimiento armónico simple. Nada más que en realidad no tiene nada que ver en el sentido con que una partícula describe un movimiento armónico simple y esto es ondas. Onda no es algo que le sucede a una partícula, una onda es algo que le sucede a un medio. Tenemos todas las partículas dentro del medio están siendo perturbadas, todas las partículas dentro del medio se están moviendo, todas las partículas dentro del medio se están moviendo con un movimiento armónico simple. Todas las partículas dentro de este medio se mueven de acuerdo a lo que hemos visto en el tema pasado, en un movimiento armónico simple, ¿eh? Entonces muchas veces cuando le preguntemos la velocidad con la cual se mueve una partícula, bueno, es como volver a un movimiento armónico simple. Pero acá hay otra velocidad que entra en juego.
que es lo que uno llama la velocidad de la propagación. Ahora miren, como que no le den tanta importancia a las partículas verdes, verán a todo en su conjunto, ven el conjunto. Dígame si no parece que hay algo que se está moviendo hacia la derecha. ¿Les parece? O sea, es como si fuera una ola del mar, una ola. Bueno, ¿no les parece como que hay algo que se está moviendo hacia la derecha? Esas montañitas, digamos, Sí. parece como si se estaría moviendo hacia la derecha, pero es una ilusión óptica, porque realmente no hay nada que se mueva hacia la derecha. Yo tengo un conjunto de partículas que únicamente realizan un movimiento vertical. Sin embargo, me producen esta ilusión óptica que hay algo que se mueve hacia la derecha, esas montañitas se mueven con una cierta velocidad. La ilusión de que esa montañita se mueve lo hace con una cierta velocidad. Eso se llama la velocidad de propagación. Y acá el ejemplo, bueno, si estaríamos en presencial, yo ya lo estaría haciendo con que ustedes mismos lo hagan, pero el ejemplo que se nos viene siempre a la cabeza a los profesores es la ola del estadio de fútbol, especialmente cuando es época de mundial. Todos seguramente han visto así ahí como lo que es la ola del estadio de fútbol. Pero lo que yo veo es que cuando la gente lo hace bien, parece, de vuelta es una ilusión óptica, que hay algo que se mueve en las tribunas del estadio. Hay algo que se mueve así en forma lateral. Y sin embargo, nadie se mueve, ninguna persona se mueve. Las personas no se ponen a correr alrededor del estadio. Y es una ilusión óptica, digamos, que hay algo que se está moviendo. Acá, fíjense de vuelta, las partículas, agarren las partículas verdes que son las que tienen otro color. En realidad las partículas lo único que hacen es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Pero parece en esta representación que hay algo que se está moviendo hacia la derecha. Obviamente podría ser que algo también se mueva hacia la izquierda. A ver, Fer, fíjate a ver si en la frecuencia lo bajas, algunas veces cuando lo pones en negativo. No sé si me permite negativo. Ah, no, 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 O no. bajando la tensión, se ve cada una de las bolillitas. Recién estaba jugando yo. Sí, pero no. Si No voy a no. lograr que se mueva para el otro lado. No, Ah, No, pero el otro lado sí, no. A menos que. Y no se puede poner esa polea, no sé qué será para moverla para el otro lado, pero no. no, a esta no se la mueve. ahí está no. Bueno, pero en otras cosas sí se podía. Este, Ah, eh, mire, espere, ponga en donde dice extremo fijo. No sé si. No, esa es otra. no, Esa es esa es para otra hacer la cosa. onda estacionaria. Claro, Ah, acá. bueno, sí. Sí, no, no, pero yo creo que Como para acercar esto confunde más que. Sí, Por el esta no. momento le dejamos con Esta onda extremo, sin está extremo, creo que era. sin extremo, sin extremo. Ya vamos a llegar a esa parte del extremo fijo, ¿no? Sí. Ahora como que se está reacomodando todo. Pero bueno, esto es lo que yo le quería comentar en cuanto al fenómeno en sí. Yo siempre digo, no hay nada que se mueve, en realidad no hay nada material que se esté moviendo hacia la derecha, como nos Quizás parece. se lo pueda medir al tiempo de cómo va viajando la onda hasta acá, por Sí. ejemplo. Ah, mira vos que tenemos ahí O hasta el acá, hasta el 6. No sé, como para tener una longitud y un tiempo que lo medimos. La velocidad de propagación de las ondas es una velocidad constante. Fíjense, en todas las onditas se mueven siempre a la misma velocidad. Distinto de la velocidad que tiene una partícula de movimiento armónico simple, que ya saben que es una función armónica, o sea, la velocidad también va a ser una función seno o coseno. A ver, vamos a hacer una pequeña experiencia para ver si podemos medir la velocidad con la cual se mueve una ondita. Sí, por ejemplo, desde de una onda completa, yo
he medido desde que sube hasta que llega al 6 y era un segundo. O sea, es una longitud dada, no es una onda completa. Claro, márcalo con el mouse. A ver, ¿se ve tu mouse ahí? A ver. Ah, ¿Lo sí, ves? sí, sí se ve tu mouse. Marca cuál va a ser la distancia que vamos a... Bueno, en Yo realidad la distancia que decía estamos hasta acá, considerando. hasta el 6. Hasta el 6. Hasta que esta bolita roja llegue arriba. Desde que esta verde empieza hasta que esta roja llega al 6. Claro. ¿Parece? O el verde, el otro verde llega al 6. Pero ahí va a ser 6,2. No, con que llegue la roja hasta el 6, yo creo Bueno, que está bien. bueno, entonces cuando Ahí, suba de vuelta, bueno, ahí. y ahí cortamos. Bueno, Ah, no sé de casi un segundo. Casi, recién me salió un segundo. A ver, de vuelta. Es que estaba bien eso, porque fíjate que la frecuencia es 1,2, entonces no Ah, tenía que ser un segundo. y sí, es 94. ¿Mm? Es 94. O 90, no sé cuánto le veo dado recién. Bueno. Acá ya aparece una nueva magnitud. Dale más, ¿Frecuencia? hacer más grande la frecuencia para que la longitud de onda sea más corta. Y la frenemos en algún momento que quiera explicar lo de la longitud de onda. Ah, bueno, ahí la hemos detenido. Recuerden que de vuelta esto es una foto. Una foto de lo que está todo detenido en el tiempo. ¿Mm? Y lo que antes era el periodo, o sea, cuando teníamos la gráfica de posición en función del tiempo, porque en el eje horizontal teníamos el tiempo, ahora ya no puede ser el periodo, porque en el eje horizontal ya no tenemos tiempo. En el eje horizontal tenemos la posición. Alguien quizás lo diga mal y diga distancia. Pero justamente la distancia entre dos puntos que tienen el mismo estado de perturbación, por ejemplo, que dos puntos que estén alcanzando el máximo, márcame los dos puntos que estén alcanzando el máximo. Por ejemplo, ve esa verde con, la verde que señaló primero, con esta roja, ¿ves? Esa distancia entre esos dos puntos que tienen el mismo estado de perturbación recibe un nombre. Y ese nombre es longitud de onda. Y es uno de los parámetros importantes dentro de este tema. Y podemos medir cuál es esa distancia. Podemos medir con nuestra reglita la distancia entre esos dos puntos y nos dará 2,2 más o menos. Sí, más o menos. 2,2, 2,3. Sí, un poquito más de 2,2. Sí. Sí, porque como es gordita la pelotita. Y ya vamos a ver, por supuesto, que hay una relación entre esa distancia, entre dos puntos en el mismo estado de perturbación, que es la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad con la cual en apariencia se mueve o se traslada la onda. Hace rato le decía que yo le había dicho, en forma reiterada, he dicho que no hay nada que se mueva hacia la derecha. Bueno, en realidad no hay nada material que se mueva hacia la derecha. Pero sí hay algo que se mueve hacia la derecha, y ese algo es la energía. Una onda no transporta materia. Una onda lo que transporta es energía. Y eso también, bueno, es una pregunta de examen. Así que, como para que lo tengan bien claro eso. Bueno, ¿la podemos dejar esta Sí, simulación sí, por ahí? ¿No déjeme. la cerré? Dejo de compartir. Sí, dejar de compartir. Bueno, hoy nos toca hacer problemas. Tenemos tema nuevo. Ah, cierto, que ya lo tenía acá abierto. Bueno. Los primeros problemas son para justamente las definiciones estas que hemos estado viendo. Sí, el 3, no sé por qué sigue estando el 3, te juro. No, vos sabés que en la cartilla impresa está distinto el dibujo y está mucho mejor.
No sé por qué no está en la cartilla que está subida en el aula. Pero yo la tengo a la impresa y ahí ya hay, en realidad es una onda de sonido lo que han puesto, pero está muchísimo mejor que esas rayas que están ahí. Que no sé por qué. Si los chicos tienen la cartilla impresa, bueno, podemos después analizar eso, pero no lo vamos a tener para mostrar. Yo no estoy diciendo eso, yo lo que estaba diciendo es que, ¿te acuerdas que el año pasado habíamos quedado que no podían sacar la amplitud de ahí? Por eso, Ah, el nuevo dibujo que está en la cartilla está mejor y ya pueden sacar la amplitud. Bueno, en perfecto. realidad no la amplitud, la longitud de onda es lo que saca. La amplitud no, siguen sin poder sacar la amplitud. Vamos a este tema. El tema en sí se llama onda, movimiento ondulatorio. Entre amigos les decimos ondas nomás. Vamos a hacer los primeros problemas. Que les deberían recordar bastante a los problemas de movimiento armónico simple. Porque de vuelta, o sea, tienen una relación. Pero por ahí también es muy peligroso esa relación porque si no se confunden entre una cosa y la otra. He puesto los enunciados los dos primeros, a ver. A ver. ¿Qué dice? Que tenemos una onda transversal que tiene una longitud de onda de 30 centímetros y vibra con una frecuencia de 440 Hz. ¿Cuál sería la rapidez de la onda? Bueno, sobre todo simbología para todas estas cosas nuevas que acaban de aparecer acá, ¿no? Con la letra lambda en su versión minúscula, se simboliza lo que se llama la longitud de onda, que por enunciado acá son los 30 centímetros en unidades de decimela, serían 0,3 Corre un metros. poquito, Edula, estás Sí, creo tapando. que me borro yo y va a ser Bueno, mejor ahí está. todavía. Ahí está. Recuerden, esta es lambda. Tampoco es importante que sepan cómo se llaman las letras griegas, pero cultura general. Pero sí es importante la formita esa como para que también la reconozcan, ¿no? Dice, vibra con una frecuencia de 440 Hz. Acá de vuelta otra vez aparece la frecuencia, 420, perdón. 420 Hz. Y me preguntan cuál es la rapidez de la onda. También me podrían preguntar la velocidad de propagación de la onda. ¿M? Y la velocidad de la propagación de la onda no es lo mismo que la velocidad de la partícula. Esa justamente es la gran diferencia. Una partícula sigue siendo como el movimiento armónico simple y el fenómeno de la onda es de todo el medio. Y acá aprendemos una formulita para esto, la velocidad de propagación. Yo lo que estoy diciendo, yo creo que quedó bastante claro con lo que hemos hecho hace rato. Pero si esto fuera la foto, en un momento, esto digamos es la foto en t igual a 0 segundos. Y ahora yo saco otra foto en otro tiempo. En un pequeño tiempo después. Bueno, me quedó horrible este gráfico, pero lo que vamos a ver es que todo punto se desplaza con su punto análogo o el punto que es el punto igual a este se desplaza a una cierta distancia. Si dividimos a esa distancia que he recorrido, la dividimos en el tiempo, perdón, el azul está hecho en t igual, supongan, voy a inventar un número, 2 segundos. Y digamos que esta distancia son 40 centímetros. Yo sé que la distancia que recorrió el cuerpo dividida en el
tiempo que recorrió esa distancia me da la rapidez o velocidad con la cual algo se mueve. En este tema le llamamos velocidad de propagación, ¿no? Y que acá lo podríamos calcular directamente como los 0,4 metros, esos son esos 40 centímetros, dividido en los 2 segundos. No se confundan con que los 2 segundos es este tiempo. En realidad es la diferencia entre estos dos tiempos, ¿no? Voy a cambiar esos valores para que quede bien claro dónde salieron estos tiempos. Vamos a poner que estos son entonces 3 segundos. Y vamos a decir que esta foto está sacada en t igual a 5 segundos. Entonces, 2 segundos en realidad es la diferencia de tiempo, ¿eh? Bueno, y eso me da obviamente un valor. Acá me daría 0,2 metros por segundo. Esa es la velocidad con la cual en apariencia este punto que está aquí después parece estar aquí. Pero realmente es también la velocidad con la cual este punto que está aquí después parece que está aquí. Bueno, o cualquier punto, suponete este punto que está aquí, después parece que está aquí. Bueno, todos los puntos, toda la onda se mueve con la misma velocidad y es una velocidad que se mantiene constante en el tiempo. Le llamamos velocidad de propagación, acá le dicen rapidez de la onda, pero siempre haciendo referencia a la onda. Y hay varias formulitas que me sirven. Por ejemplo, podemos utilizar la formulita de cinemática, que muchas veces se olvidan de esta y por eso que no pueden resolver el problema. La velocidad la calculan como la distancia dividida en el tiempo en recorrer esa distancia, eso tranquilamente. Pero también pueden utilizar estas que en realidad son exactamente las mismas. Pueden utilizar el cociente entre la longitud de onda y el periodo. Y sabiendo que la frecuencia es la inversa del periodo, podríamos utilizar esta otra. La longitud de onda por la frecuencia. Que en mi caso, en el caso de nuestro, de este problema, es la que nos conviene porque ahí ya tenemos todos los datos servidos, ¿no? O sea, la velocidad de propagación, la longitud de onda, que son los 0,3 metros, la frecuencia, que son los 420 Hz, multiplicamos estos dos, bueno, la tabla del 420, ¿esto sería cuánto? Son 160. 126. ¿Por qué yo calculo mal? Ah, sí, 126. 126, ¿qué? Metros por segundo. Metros por segundo. Ahí es donde hacemos valer que el hertz es 1 sobre segundo, entonces multiplicado por el metro, me queda eso. Por favor, no se olviden de las unidades. Si no empiezan a perder puntitos ahí. Y es una lástima porque muchas veces sí saben el tema, pero no. Bueno, este problema era así de simple, no había que hacer nada más, ¿no? Vamos al problema 2. Dice que la figura muestra el esquema de una cuerda afectada por una onda viajera. Siempre lo que tenemos que nosotros saber es que qué hay en el eje horizontal. En el eje vertical siempre hay una variable espacial, o sea que yo quiero decir algo que mide distancias. Ustedes le dirían algo que mide metro. Pero en este tema, a esa variable espacial generalmente la llamamos con la letra I. Bueno, acá en este caso, como que está todo en centímetros. Y en el eje horizontal, que muchas veces lo hemos llamado el eje de las X, pero eso es confuso, porque X para nosotros es algo en particular. Acá sí. O sea, primero hay que darse cuenta, ¿qué se mide acá? Fíjense en el dibujo. Acá se está midiendo ¿qué? Las posibilidades son, ¿se están midiendo segundos o se están midiendo centímetros? Centímetros. Centímetros, por esto. Podría ser un gráfico muy parecido a eso, pero que midan otra cosa.
Entonces, acá, por eso deberíamos entender que tenemos la otra variable espacial, la que define la posición de las partículas y también, como dice ahí, en centímetros. ¿Se acuerdan de lo que les decía hace rato? Que la mínima distancia entre dos puntos con el mismo estado de perturbación, por ejemplo, dos puntos que estén en su máximo, es lo que se llama la longitud de onda. Entonces, de este dibujito, nosotros ya entendemos que la longitud de onda acá es de 28 centímetros. Y estos 12 centímetros, que acá hay que entender que los 12 centímetros... Ah, no, acá lo decía, lo que pasa es que yo cuando lo he escrito encima medio como que lo he hecho borrado, pero se decía acá como que los 12 centímetros era esta parte. ¿Y qué es esa parte entonces? ¿Qué? La amplitud. Bien, 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 es la amplitud. Chicos, disculpen que yo hable así de esta parte, esto, pero en realidad es porque no, si yo les digo los nombres, bueno, ya no le voy a preguntar cómo se llaman, pero bueno, esto. La máxima distancia a partir del centro de la oscilación, porque recuerden que cada partícula describe un movimiento armónico simple, es la amplitud. Bueno, ya hemos sacado varias cosas, ¿eh? Incluso hay un dato más que no nos vamos a perder de vista. Por el dibujo sabemos que esta onda se propaga hacia la derecha, lo cual quiere decir que un pequeño instante después, la forma de la onda es esta. Si la onda se propagara hacia la izquierda, la onda un pequeño instante después estaría en esta posición. Y el máximo estaría ahí. Pero bueno, eso no es lo que sucede en este caso. Acá muchas veces se utiliza, yo no estoy muy a favor de esa terminología, decir que la onda se mueve hacia la derecha y que la onda se mueve hacia la izquierda. Y acá, solo en este tema, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que hacia la derecha, en este tema y solo en este tema, sí o sí representa el X positivo. Nosotros creo que durante todo el cursado le hemos venido diciendo que esas cosas ustedes las podían elegir para donde es positivo, pero bueno, acá para no hacerlo más complicado y para poder hablar de esa manera, el X positivo va a estar siempre hacia la derecha. Entonces, que la velocidad sea hacia la derecha, en realidad implica que la velocidad la onda se mueve en el sentido de las X positivas. La primera pregunta es re teórica. ¿Esto corresponde a una onda transversal o a una onda longitudinal? Bueno, si esto es una foto, ¿alguien me puede decir, alguien que haya ido a la teoría, qué les parece? ¿Esto será una onda transversal o será una onda longitudinal? ¿Qué querrá decir también que sea transversal o longitudinal? Bueno, esa parte medio como que la van a tener que ver en la teoría. Algo de eso vamos a hablar ahora, pero... A ver, arriesguen por lo menos. Tienen el 50%. Transversal. Transversal. Es una onda transversal. Es una onda transversal. Sí. Básicamente porque dice la onda muestra el esquema de una cuerda. Ahí la palabra mágica es cuerda, porque en una cuerda el único tipo de onda que soporta es una onda transversal. Bueno. Dice si esta onda tiene una frecuencia de 12 Hz, calcule, bueno, diversas cosas. En realidad, la amplitud ya la tenemos del dibujo. Son los 12 centímetros, acá lo hemos puesto. La longitud de onda también lo hemos sacado del dibujo, son los 28 centímetros. El periodo y la rapidez de la onda. Bueno, el periodo en realidad, ¿cómo podríamos sacar el periodo? ¿Cómo podríamos sacar el El periodo? periodo igual a la longitud de onda sobre la velocidad. Pero de una manera más fácil. 1 sobre frecuencia.
1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia es dato inmediato, ¿no? La frecuencia son 12 Hz. Y acá el Hz lo voy a poner como 1 sobre segundo para que me resulte fácil el darlo vuelta a todo esto. Bueno, yo lo dejaría así, como un doceavo de segundo. O sea, no tengo por qué dar con decimales. Decir con que un doceavo es una buena respuesta para el periodo, ¿no? Y la rapidez, ahora sí. Ya acabo de calcular la rapidez, perdón, el periodo y la rapidez de la onda, alias la velocidad de propagación. ¿Qué podríamos utilizar para eso? Lambda por frecuencia. Lambda por frecuencia, claro, eso estaría muy bueno, porque ahí hacemos alusión únicamente a los datos del problema. La longitud de onda que me la daba el gráfico, 0,28 metros, me pasó de esos 28 centímetros metros, la frecuencia, que son los 12 Hz, y esto me daría 3,36 metros por segundo. 3,36 metros por segundo. Hay cosas que se resuelven de la gráfica, no llevan, pero hay que mostrarlo así como yo lo he puesto, ¿eh? O sea, hay que hacer el dibujito y a esto llamar el lambda es igual a 28, la distancia 28 centímetros. La amplitud es esto y son los 12 centímetros, ¿no? Bueno, esos son los primeros problemas de este tema. No sé si hacer el 3, ¿qué crees que te diga? Bueno, pero sí lo voy a... les No, quiero yo mostrar. diría que el 3 no, porque no tenés datos. Sí. Yo lo que les quiero mostrar del 3, ¿sabe lo que sí voy a hacer del 3? Voy a hacer esto. ¿Querés que muestre Mm. una onda Yo ya lo hago. transversal? ¿Querés para mostrar una onda longitudinal? Sí, longitudinal, eso te iba a decir. Ya la busco. Vos andas haciendo el dibujo, ya te la busco. Bueno. Bueno, si ustedes tienen la guía, chicos, en el problema número 3, hay como una foto de una onda longitudinal. El problema número 2, la figura muestra el esquema de una cuerda afectada por una onda viajera. Bueno, el problema número 3 es, la figura muestra el esquema de el aire afectado por el sonido, podría ser. En realidad es cualquier medio afectado por una onda longitudinal. Pero de pronto el sonido es el típico ejemplo de una onda longitudinal. Y lo único que quiero que veamos, o sea, lo único que vale la pena ver de este problema es señalar que esto es lo mismo que lo de arriba, nada más que por una onda longitudinal. Lo de arriba es como una foto de lo que sucede en una cuerda en un determinado momento. Le sacan una foto con una cámara hipersensible, qué sé yo, como quieran. Una cuerda, por ejemplo, una cuerda de guitarra o cualquier otro tipo de Cuando cuerda. quieras, te lo puedo mostrar. Sí, en segundito. Sí, sí. Y esto es una foto de lo que sucede, por ejemplo, en el aire cuando uno escucha un sonido. Estas barritas verticales como que representan una especie de, yo le digo frente de onda, bueno, se llaman frente de onda, pero es como que yo puedo ver con que el aire está amontonado en esta parte, también en esta parte, también en esta parte. Todas las partes amontonadas como que representan la montañita, alguna de las montañitas estas, ¿no?
Entonces la distancia entre el centro de la parte amontonada y el otro centro de la parte amontonada que está a la par contigua es una longitud de onda. Y eso también lo podríamos ver de allá. Pero en este dibujo no podemos de ninguna manera ver, visualizar o decir cuánto vale la amplitud, que es una de las cosas que le pide el práctico. Ahora sí, Fer, presentarlo, por favor. Bueno, ahí tenemos como, yo lo veo el dibujito, nunca jamás lo he visto, pero digo, ahí tenemos un parlantecito a la izquierda. Márcalo al parlantecito. Ese ve el parlantecito. Y todos esos puntitos rojos, en realidad lo que representan son moléculas de aire que andan. Y ahora ponemos en funcionamiento el parlantecito. Y lo congelamos en algún momento para que entendamos eso. Bueno, no quedó muy bonito, pero... Pero están acá juntitas. Ahí. Claro, están juntitas. Después acá vuelven a estar juntitas. Acá, bueno, acá digo yo, pero no están viendo mi mouse. Anda señalando las partes juntitas. Claro, estas zonas. Todas estas zonas son juntitas. Acá, digamos, las ondas son como arquitos, se van desplazando como en arquitos, digamos, superficies esféricas sería. Sí. Ahí está. No, a ver, déjalo correr. Sí. Quizá con un poco menos de frecuencia, ve, que podemos variar la frecuencia, armar un poco. Mírenla, chicos, medio como de lejos. Fíjense lo que hace cada particulita. Exactamente. Mermarle más la frecuencia, porque se me mezclan las cosas. ¿O no tiene un movimiento lento? No tiene lento. Sí, ahí tiene la opción. Ah, ahí tiene la opción de lento. Fíjense como que es que parece que algo está saliendo del parlante. Dígame si no es así. Algo sale del parlante y de pronto se va hasta que se pierde ya del gráfico. Pero no es así. Ahora, agarren una partícula cualquiera, lo que obviamente son más fáciles de seguir son las rojas. Pero fíjense qué le pasa a esa partícula roja. Se empieza a ir y después vuelve. Se empieza a ir y después vuelve. Bueno, cada partícula describe un movimiento armónico simple. Pero en el conjunto se está propagando, en el medio se está propagando una onda. Hay una ilusión que hay algo que se mueve de vuelta, al igual que el otro, hacia la derecha, acá reforzada con esas líneas oscuras en el centro, así ahí, pero no hay nada en realidad que se propague hacia la derecha. Es una ilusión. Todas las partículas lo único que hacen es ir y volver, ir y volver, ir y volver. No hacen nada más que eso. Van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. En realidad no se mueven para ninguna parte. Pero parece, ilusión óptica, que algo sí está saliendo del parlante y se va cada vez más lejos del parlante, más lejos del parlante, hasta que sale ya de nuestro campo de visión. Pero no es así. No es así. Cada partícula, y de vuelta acá, sigan las rojas, pero si lo pueden hacer con las blancas también le va a pasar lo mismo. Esas partículitas van y vuelven únicamente, van y vuelven. Esto es la esencia del movimiento ondulatorio. Cada partícula que describe un movimiento armónico simple, pero en el conjunto describen un movimiento ondulatorio. Y lo que nosotros tenemos con las barritas estas, con esas líneas verticales, ahí no me dejarlo, porque ahí ha quedado lo mejor. El primer círculo, el más interior, se nota bien que ahí están todas pegadas. Eso serían como muchas líneas verticales, unidas. Y también se nota en el segundo círculo,
que también están todas esas partículas unidas. Acá también de vuelta estarían unidas. Obviamente en el espacio en el medio, cada vez más separadas entre ellas y toda la demás historia. Acá también la distancia entre el centro de donde están todas amontonadas y el otro, y el centro contiguo que están todas amontonadas, que lo vamos a medir con esto, sería la longitud de onda. Y sería la misma para entre ese centro y el centro que le sigue. Y de vuelta, si lo podríamos medir entre ese y el que está todavía más hacia la derecha. Bueno, acá esas mediciones, acá, exactamente como lo está haciendo la profesora, tienen que ser en dirección radial, como si fueran rayos. No los puedo medir. El del centro sí tiene que ser horizontal y las otras la tendría que medir como si fueran rayos que están saliendo del centro del parlante. Sí, acá está difícil hacer una medida. Pero con que se vea que son Sí, más o menos lo mismo, sí. ya está. Está bueno esto. Y este mide las presiones. Ah, bueno, eso para que veamos que es exactamente al revés, pero nosotros no vemos esas partes. No, no vemos. O Sí. acá que estamos las presiones, una presión alta y la otra baja. Entre los No lo dos es. máximos, ponela. Pero no entiendo bien que... Ahí está, ¿ve? Ahí lo que quiere decir es que los dos tienen, esos dos puntos están en igualdad de estado de perturbación. Los dos están tienen presión máxima. Y si la corres a la zona más enrarecida, pero a la contigua, móvelo para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Ahí, no, pero ya se ha perdido de la escala, no sé Sí, qué, se ha perdido, sí, no sé, quizás acá. no sé qué pasó. Bueno, No, no se viene. No. tendríamos que tutearlo mejor. Sí, Pero está bueno eso también. bueno, dejo de compartir. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero hacer un problemita con la ecuación de la onda. Sí, hay uno que es el del eco, no sé si querés hacerlo. Para reforzar un poco lo que es la velocidad constante, que es el 5, pero si no ya pasás al 6 y 7 que son Sí, gráficas voy a hacer el... ¿Cuál está mejor? ¿El 6 o el 7? y son distintos. El 6 es y en función de x y el otro es y en función de t. Ah, bueno, entonces hay que hacer los dos. Sí. Bueno, esto, chicos, es tema de examen. A alguno le va a tocar. O sea, cuando hablamos tanto hablamos de onda cuando movimiento armónico simple, a alguno le va a tocar con gráfica y a otro le va a tocar el problema con palabras nomás, sin gráfica, eso es seguro. Y por ejemplo, en ondas, tenemos dos gráficas entre las más importantes, no quiero decir que son las únicas dos. Y en movimiento armónico simple tenemos las gráficas de posición en función de tiempo, la gráfica de velocidad en función de tiempo, la gráfica de aceleración en función de tiempo. Ahí sí todo es en función del tiempo, pero tengo distintos tipos de gráficas. Por favor, siéntase libre de preguntar mientras yo voy acomodando las cosas. Empecemos con el 6. Es muy importante, como siempre, siempre lo hemos remarcado eso, que uno entienda qué es lo que va en los ejes. Acá en el eje, que no está dibujado el eje, pero sí estaría, de la manera que nosotros por lo menos lo vemos. Bueno, no ha salido muy derechito, pero digamos que ese es mi eje, como dice acá, X, ¿no? Y en unidades de centímetro.
Ahí están puestos, digamos que esto vale 10 centímetros, que esto vale 20. Abajo están los numeritos esos que yo estoy leyendo. 30, 40, 50, 60. Y en el eje vertical, ese sí siempre va, en este caso, la I. Perdón. Es tan feo que ya lo voy a borrar. Eh, yo antes de leer el enunciado del problema le voy a preguntar, esta distancia que yo acabo de marcar ahí, debe ser más grande. Esa distancia que acabo de marcar ahí, en verde. ¿Han visto todo lo que he marcado? Bueno, ¿qué representa esa? La amplitud de onda. Muy bien. Esa amplitud, o sea, de ahí nomás ya sabemos entonces que la amplitud son 5. ¿Qué pasó? No, justo que le iba a silenciar yo. Ah, amplitud son esos 5 centímetros. Obviamente después lo pasamos a metro para que quede mejor. Y la otra cosa que le quería preguntar, ¿qué podemos sacar de este gráfico si acá estamos graficando la y en función de x? ¿Qué podemos sacar de este gráfico? Aparte Longitud de de onda, la longitud de onda. Bien, ¿cuánto vale la longitud de onda? 40 centímetros. Muy bien, 40 centímetros. No era fácil de darse cuenta de esos 40 centímetros, ¿no? O sea, muchas veces le damos los dibujos y la gente dice, habla de esto que son 30 centímetros. Por alguna razón, lo dicen así, ¿eh? Entonces, la longitud de onda es la mínima distancia entre dos puntos que tengan el mismo estado de perturbación, como por ejemplo este que está en un máximo y este que también que está en el máximo consecutivo. ¿Mm? La mínima distancia entre dos puntos que tengan el mismo estado de perturbación. O sea, acá también También puede ser por mínimo, que no. claro, que tengan el mismo estado de perturbación. Yo voy a preguntar, por ejemplo, ahora, como para decir, ¿podrá ser la distancia entre este punto porque los dos están con i igual a 0? No. No, no puede ser eso. ¿Por qué no puede ser? Si los dos están en i igual a 0. Porque no es la máxima amplitud de la onda. No, 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 no. Justamente estaban diciendo que yo lo hago, por ejemplo, con los máximos. Alguien me decía, ¿y puede ser con los mínimos? O sea, que en la distancia entre este punto y este punto, sí, también. Fíjense, si uno está a 20 centímetros, otro está a 60 centímetros, obviamente la distancia entre estos dos puntos, están, estos dos puntos, es también 40 centímetros. Pero yo le preguntaba si también podría ser la distancia entre estos dos puntos que están marcados con la flechita en azul. No, porque no completa una onda, sino está en la mitad. Claro. Tampoco están con el mismo estado de perturbación. Acá como la onda, si lo veo de esa manera, como que está bajando y acá como que está subiendo. Ah, No es solo claro. que están a la misma, en el mismo i, porque si no alguien me podría decir, bueno, entonces la distancia entre este punto y este punto. No, porque en este punto la onda como que está subiendo y en este punto como que está bajando. Tienen que ser como en el mismo lugar, pero corrido. No, no es solamente la misma i. Espero que se haya entendido lo que quería decir, ¿ah? Y bueno, el gráfico, podemos sacar esos dos datos nomás y listo.
Bueno, creo que podemos sacar esos dos datos nomás. No sé, ya veremos. Ya veremos si hay algún otro dato más para sacar. Eh, mira vos, ¿qué hacen esto? Una onda transversal armónica, bueno, también me dicen transversal. Armónica, sí, todas las ondas son ondas armónicas. Todas las ondas que nosotros estudiamos son ondas armónicas. ¿Y algún tipo de onda que no sea armónica? Sí, pero nosotros no vemos. Onda, este, no, onda transversal armónica simple se propaga por la cuerda hacia la izquierda. Este dato es importante. Porque eso es como lo que va a definir el signo de algo. El que por dato, esta onda se propaga hacia la izquierda. O sea que un pequeñísimo instante después, esta onda, la forma de esta onda va a ser esta. Movida un poco hacia la izquierda, ¿eh? Obviamente yo he hecho una partecita nomás, pero todo el dibujo como que se corre hacia la izquierda. Eso es lo que me dice esa parte del enunciado. La figura muestra la gráfica de la elongación como función de la posición. Acá también hay una parte importante, yo no lo he dicho antes, pero la elongación es el nombre que tiene lo que siempre vamos a llamar en este tema y es la elongación. ¿Mm? Y la posición es esto. Esa es una de las grandes diferencias con respecto a movimiento armónico simple, porque el movimiento armónico simple, la X, algunas veces también se le llama elongación, y es justamente la X es lo que va en el eje de la Y. Recuerden la gráfica que nosotros hacíamos. Nos muestra la elongación como función del tiempo en t igual a 0. Todo este dibujo está sacado en t igual a 0, eso también es importante. Todo este dibujo es una foto en un tiempo que me están diciendo ahí que vale 0. La tensión de la cuerda, bueno, ya. Tensión de la cuerda es 3,6 newton. Y ojo, este, alguien que me lea la mente y que me diga qué quiero poner con esto. Que la atención no es lo mismo que el periodo. Que la tensión no es lo mismo que el periodo. La verdad es que soy muy mago para darse cuenta qué quería decir con eso. Bueno, quizá por lo que lo acabo de decir hace rato, tensión, pero esta es una de las peores cosas que le puede pasar. En el mismo tema, la misma letra quiere decir dos cosas totalmente distintas. ¿Mm? En este tema, el, el periodo lo simbolizamos con la letra T mayúscula. Pero en este tema también vemos la tensión, que también es una T mayúscula. ¿Y cómo hacemos para saber diferenciarla cuándo es una y cuándo es otra? Y yo le digo el contexto, o sea, si yo leo T igual a 3,6 newton, yo sé, yo diría, obviamente esto es tensión. ¿Y por qué es tensión? Porque si fuera periodo tendría que tener unidades de tiempo. Tendría que ser segundos, minutos, no sé, hora. Esto tiene unidades de fuerza, entonces esta T es de tensión. ¿Mm? Y la densidad lineal. Densidad lineal, era hablando de cómo se nos mezclan los símbolos. Con la misma letra que se representa o representábamos al coeficiente de roce, es la que utilizamos ahora para la nueva magnitud que se llama densidad lineal. Vamos a poner el nombre acá. Es la misma letra que utilizamos para el coeficiente de roce. Es la letra griega mu.
y que se lo define, ya que estamos acá, vamos a definirla, cómo se define la densidad lineal. La densidad lineal se define como el cociente entre la masa dividido en la longitud de esa masa. O sea, por ejemplo, esto me sirve mucho para las cuerdas. Yo quiero caracterizar los distintos tipos de cuerdas. Entonces agarro 1 metro de una cuerda, eh, mido con una balanza cuál es su masa, lo divido en la longitud y bueno, y eso me da lo que se conoce como la densidad lineal. Bueno, yo he hecho un ejemplo de 1 metro, pero realmente agarro 5,38 metros de una cuerda, mido el valor de la masa, lo divido en los 5,38 metros, que es la longitud de esa cuerda, y ese cociente es una magnitud característica de esa cuerda. Lo importante es que ya cuando ya tengo la densidad lineal no depende de la masa ni depende de la longitud. Es como la densidad volumétrica, que tampoco depende ni de la masa ni del volumen, sino que depende de la sustancia. Por eso es que el cobre tiene su densidad, el plomo tiene su densidad y toda la demás historia. Bueno, eso es todo lo que nos daban de datos. ¿Y qué es lo que nos piden? La amplitud, que ya habíamos, bueno, que ya lo habíamos dicho. La longitud de onda, que ya también la habíamos sacado del gráfico. Esas cosas. Del gráfico lo hemos sacado y cuando ustedes respondan, no es que tengan que responder así nomás, sino que tienen que hacer como yo he hecho. Ponerle por lo menos acá el dibujito. O sea, acá en el dibujo vamos a poner lambda igual a 40. Acá vamos a poner A igual a 5 centímetros. Vamos a borrar esta acá, quedó sola por acá. Ya tenemos la amplitud, el periodo. El periodo no lo tenemos. Bueno, tenemos que sacar el periodo. No confundir con la tensión esta. Fer, más que nada porque vos que sos la que se acuerda de estas cosas. Sí, A mí en los prácticos muchas veces yo creo que hay que dar las cosas en forma ordenada, no preguntar primero lo que en realidad terminas calculando al último. O sea, en el sentido acá, primero hay que preguntar la velocidad de propagación. para poder sacar el periodo. Cambiar el orden nomás. Sí. Yo lo que Bueno, sí te diría si podés hacer 2T distintas para el periodo de la tensión, para que no se confundan. Una T de carta, una T cursiva, no sé, algo que... sí, pero en realidad en ninguna parte aparecen iguales, ¿eh? Todos los libros son las mismas, Sí, la misma letra. sí, yo le hago una T como la de Tucumán de carta Ah, bueno, para está la bueno tensión. eso. Bueno, acá básicamente basándonos en que es una cuerda. Y cuando se trata de una cuerda, uno sabe, teoría, que la velocidad de propagación de la cuerda es la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Y en ese sentido acá, para mí, toda la vida tenía que preguntarte primero, después eh, te pueden preguntar la amplitud, la longitud de onda, la velocidad de propagación y después al último el periodo. Porque una vez que sepamos la velocidad de propagación, recién vamos a averiguar el periodo, ¿no? Acá para emplear esa densidad lineal, la única cosa que tengo que tener en cuenta es que esté dentro de las unidades decimales, porque si no me va a quedar esto
un desbarajuste. A ver, yo lo voy a hacer primero mal. Bueno, no es mal, sino que... porque no lo voy a terminar. A ver, a ver. Yo les digo cuál es su problema. Necesito que me presten atención para ver, porque le voy a decir en qué se equivocan generalmente ustedes. Generalmente ustedes no ponen unidad a las cosas. Entonces, cuando no ponen unidades, esto es la tensión. Bueno, suerte que te has dado cuenta que la tensión era esto. Bueno, la densidad lineal sabías que era esto. Bueno, haces el cociente y eso te da un número. Y le pones unidades que a vos te parezcan. Bueno, sí, está mal, pero obviamente no es que está terriblemente mal. Hay algunas cosas que uno sabe. El problema es de dónde saldrían esas unidades. Si ustedes le hubieran puesto por lo menos unidad a las cosas, quizás ustedes mismos se hubieran dado cuenta que esto no funcionaba. Porque esa tensión de 3,6 newton, cuando lo divida en tantos gramos por metro, ¿cómo iban a hacer para simplificar el gramo con el kilogramo que está dentro del newton? No, eso no se podía simplificar. Entonces esto no le queda ninguna unidad que estén dentro de las conocidas o que estén dentro de las aceptadas. Lo que tenemos que hacer acá es hacer un cambio de unidad. Y el cambio de unidad, que mal se cae el cajón que tengo que hacer, es pasar estos gramos a kilogramos. Yo siempre digo, bueno, tengo este gramo acá arriba, yo en vez de ese gramo, quiero tener un kilogramo. Yo muchas veces lo hago directamente así. En ese gramo lo quiero transformar en kilogramo. Y este gramo que está acá tiene que ser simplificado con algo. Ah, bueno, va a ser simplificado con otro gramo. A esta cosa que yo estoy armando, para que sea válida la igualdad, todo este globito como que va a tener que valer 1. Y es por eso que yo arriba voy a poner 1 kilogramo y abajo voy a poner su equivalente en gramos. Porque 1 kilogramo son 1000 gramos. Ustedes me dirán, bueno, pero también puedo utilizar la regla que tengo que dividir en 1000. Bueno, sí, está bien. Nada más que yo creo que con esto en realidad le estoy diciendo cómo pueden hacer para hacer absolutamente cualquier cambio de unidades. Entonces, fíjense ahora que las unidades de esto me va a quedar en kilogramos por metro y ahora sí. Esto serían 0,025, ¿verdad? Kilogramo por metro. A ver, alguien que me dé el resultado de este cociente. 144. Muy bien. Claro. 144. Y ahora yo les voy a hacer el de las unidades. Kilogramo por metro. Yo para que quede todo claro, ¿eh? En realidad yo nunca lo hago así como lo estoy haciendo, pero es por otra cosa. Quizás después les comento. El newton es kilogramo metro por segundo cuadrado. Y acá tengo el kilogramo por metro. Si no saben simplificar, no simplifiquen. Porque si no se hacen un lío simplificando. Pero todos tienen que entender que arriba tengo una fracción, que es esta que estoy escribiendo ahora, y está dividida en esta otra fracción. Sí, esto es muy básico, pero bueno. Y ahora para resolver esto, que es división de dos fracciones, ya saben cómo es este por este y va acá arriba. O sea,
Acá tengo kilogramos. Y el metro por metro, que es metro cuadrado. Y abajo tengo segundo cuadrado y tengo el kilogramo, ¿verdad? Y, oh maravilla, se me simplifica este kilogramo con este kilogramo. Entonces las unidades de todo esto, de estos 144, que por cierto, 12 por 12 es 144, me viene al pelo esto. La unidad de todo esto son metro cuadrado sobre el segundo cuadrado. Entonces, cuando sacamos la raíz cuadrada del número, la raíz cuadrada de 144 es 12, y la raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado es metro sobre segundo. De ahí es que el resultado me queda. Yo lo hago así para demostrarle que las unidades de verdad me quedan esto. Ustedes lo que hacen es, no le ponen unidades a esto, hacen 3,6 dividido en 25, inventan unidades, y bueno, si le hubieran puesto las unidades, ustedes mismos se hubieran dado cuenta con que esas cosas no funcionaban, ¿no? Ah, y la otra cosa que le iba a decir es que yo nunca hago este análisis de unidades, nunca jamás. O sea, yo me aseguro que todas las cosas estén en unidades del CIMELA, del Sistema Internacional, la tensión en newton, la densidad lineal en kilogramos por metro, y entonces ya sé que la velocidad me va a quedar en unidades del Sistema Internacional, o sea, en metros sobre segundo. Pero si no tomamos en cuenta eso, o sea, si no nos aseguramos que las unidades estén en unidades del Sistema Internacional, lo más probable es que me quede mal esto, ¿eh? Me quede mal. Y yo ya les digo, personalmente para mí es un error muy grave lo de las unidades. No es que me olvidé de colocar o me confundí, no. Ah, bueno, ya tengo la velocidad de propagación. Y ahora recién teniendo eso voy a poder averiguar lo que me pedían antes, que era el periodo. Porque tenemos la longitud de onda. O sea, acá ya sé, lo voy a hacer con otro color. Ya sé que la velocidad de propagación es, por ejemplo, la longitud de onda sobre el periodo. Y de vuelta, para mí el contexto es el que me dice, el que me ayuda a distinguir entre esta T, que es periodo, y entre esta T, que es tensión. Yo la veo en esta ecuación, como ya sé, no es que simplemente es que sé que B es igual a la raíz cuadrada de T sobre mu, no. Sé que la velocidad de propagación es la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Sé que la velocidad de propagación es el cociente entre la longitud de onda y el periodo. Entonces de acá vamos a despejar periodo, que me va a quedar lambda sobre la velocidad de propagación, que es lo que averigué hace ratito. La longitud de onda son los 40 centímetros. De vuelta, me aseguro que esté en unidades del Sistema Internacional, 0,4 metros. Y esto lo divido en los 12 metros por segundo. Y esto me va a dar 3, bueno, en realidad será un 0,003, no sé. ¿Cuánto da eso? Sí, eso da 0,03 segundos. 0,03 segundos. Sí, porque 12 es 4 por 3, entonces los 4 se me simplifica y me quedaba el 3 ahí. Bueno, así también averigué cuánto vale el periodo de esto. Ya hice entero todo el punto A. Vamos a hacer ante el punto C, porque el punto B, por lejos, es lo más complicado. Escribir la ecuación de la onda es lo más complicado. Vamos acá, dice, calcule la velocidad y la aceleración máxima de una partícula de la cuerda que se encuentra en x igual a 0. Absolutamente irrelevante que me digan de una partícula que se encuentra en x igual a 0. O sea, todas las partículas que están ubicadas en cualquier lugar exactamente tienen la misma velocidad y aceleración máxima.
Todas las partículas describen el mismo movimiento armónico simple. La única diferencia entre la partícula que está en x igual a 0, que ahora lo voy a hacer una redondelita, y la partícula que está en x igual a 10 centímetros, y la partícula que está en x igual a 15 centímetros, es la fase inicial. Todas esas partículas tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia. La única diferencia entre estas tres partículas o cualquier otra partícula que se le ocurra es únicamente la fase inicial. Como tienen la misma amplitud y la misma frecuencia, van a tener la misma velocidad máxima, van a tener la misma aceleración, van a tener todas las cosas iguales. Eh, Capaz que por quererlos ayudar le preguntan de esa manera, pero para mí es medio como confuso, es como decir, bueno, sí, las partículas que están en ese lugar tienen esa velocidad máxima y las que están en otro lugar, bueno, también tienen la misma. Entonces, bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo podría calcular eso? En realidad esto ya es como lo del tema pasado. Acá pasa a ser absolutamente como el tema pasado. Me están preguntando la velocidad máxima y me están preguntando la aceleración máxima. En el tema pasado, ¿a qué era igual la velocidad máxima? Amplitud por frecuencia angular. Muy bien. O sea, V máxima es igual a amplitud por la frecuencia angular, A por omega. Y omega lo sacábamos sabiendo cuándo sabía el periodo. O sea, acá no, en ninguna parte apareció el omega, pero esto es recalculable, no lo voy a hacer, ¿ah? ¿Y la aceleración máxima? ¿A qué era igual la aceleración máxima? Amplitud por omega al cuadrado. Amplitud por omega al cuadrado. Bueno, yo creo que lo único que hay que hacer acá antes es calcular omega, que es 2pi sobre t. Ya teniendo el periodo que es este que hemos averiguado, ¿no? Entonces con eso calculamos omega, ya tenemos la A que lo hemos sacado del gráfico, el omega, bueno, sacó la velocidad máxima y prácticamente lo mismo para sacar la aceleración máxima. Bueno, pero lo interesante es que cada partícula describe un movimiento armónico simple. Es más, cada partícula describe el mismo movimiento armónico simple que la otra partícula que está a la par o que está alejada un montón de ella. La única diferencia es la fase inicial, lo que en símbolo le habíamos puesto el phi. Y ahora, bueno, hagamos la ecuación que corresponde a esta onda viajera. Eh, Primero un cacho que antes quiero ver otra cosa. Bueno, ¿se acuerda que cuando hemos visto movimiento armónico simple, hemos visto que había dos formas para representar a las ondas? Al movimiento armónico simple, ya sea con Seno o coseno. seno o coseno, exactamente. Bueno, acá la realidad es que acá también lo podríamos hacer con seno, lo podríamos hacer con coseno, pero nosotros para intentar que no sea tan complicado para ustedes hacer las cosas, es como que decimos, bueno, acá en onda, tomemos únicamente el seno. No hablemos de los dos, hablemos únicamente del seno. O sea, la ecuación de movimiento ondulatorio en general es una ecuación de este tipo. Y es igual a A por el seno. Tiene distintas formas también. Ya no vamos a tener la variante seno y coseno. Seno, este, y acá vienen con las variantes. 2pi t sobre t más menos x sobre lambda.
más phi. Y la gran variante de esta, acá hay un más menos, ¿ah? Dependiendo de cómo sea la onda, puede ir un más o puede ir un menos. Todas las otras letras ya las conocemos, la I es la elongación, la A la amplitud, el T es el tiempo, es mi variable, que siempre va a quedar como T. Este T que está dividiendo es el periodo, la X es la posición y lambda es la longitud de onda. Y de vuelta, phi es la fase inicial, ¿ah? Acá donde muchas veces hay algún cambio es porque ya está hecha la distributiva de este 2 con respecto a este paréntesis, ¿ah? Fíjense que el paréntesis porque el otro es corchete, el paréntesis llega hasta acá, no lo incluye al phi, ¿ah? El phi queda afuera. Encontrar una ecuación de onda para cualquier movimiento, para el nuestro en particular, quiere decir saber o reemplazar este valor de A por el que le corresponda. Reemplazar el valor de T periodo por el que le corresponda. Reemplazar el valor de phi, perdón, de lambda por el que le corresponda. Y lo más complicado, de vuelta, reemplazar el phi por lo que le corresponda. Pero de eso nosotros ya sabemos casi todo. Sabemos cuánto vale la amplitud. Eso lo hemos sacado del dibujito, ¿no? Bueno, también era una pregunta que me hacía el problema, ¿no? Los 5 centímetros. 0,05 metros. Después voy a poner leyenda en unidad del Simela, como hacíamos con movimiento armónico simple. 2pi. T que siempre va a quedar como T. Estas letras, cuando me piden la ecuación de onda, esta I siempre queda como I, esta T siempre queda como T, y esta X siempre queda como X. Todo lo que está en rojo, tengo que reemplazarlo por el valor numérico. Y al fin no lo invento, lo calculo. De una manera similar a como hemos hecho en el tema pasado. El periodo, habíamos dicho que era, ¿cuánto era? 0,03. Pero Sí. si lo ponemos en fracción sería 1/30. Y estaría muy bueno eso, ¿eh? Sí. Pero déjame que lo ponga así como 0,03. Y ya en los otros problemas ya vemos cómo es. Ah, la otra cosa, el más menos, pero déjame que eso también ya lo veamos después. Voy a dejar huequito. Y el X... ¿Y la longitud de onda cuánto era? ¿40 centímetros? Sí, 0,04. No, No, 0,4, perdón. 0,4. Bueno. Este más menos tiene que ver con para dónde se propaga la onda. Si la onda se propaga para los X positivos, o sea, y esto lo dicen así, muchas veces, digamos, se dice directamente, cuando les toquen problemas de esto, pero con palabra, le van a decir que la onda se propaga hacia la derecha. Si la onda se propaga hacia la derecha, si la velocidad de propagación es hacia la derecha, entonces el signo que corresponde ahí es un menos. Y si la onda se propaga para la izquierda, el signo que le corresponde acá es un más. Medio contrario a lo que nos diría la intuición. Pero bueno, tiene también su forma muy matemática de explicarse eso. Y acá tendría que volver. Fíjense en acá. Bueno, acá estaba, decía que en la primera parte, la onda transversal armónica siempre se propaga por una cuerda hacia la izquierda. Yo lo había hecho yo ya lo había sacado en dato y había puesto acá. Entonces, de estos dos signos, de este doble signo más menos, ¿cuál me tendría que quedar en este caso?
Más. Más. Ya está casi completamente determinada, escrita la ecuación de la onda, que es lo que les piden. Lo único que tienen que hacer, lo único que tenemos que hacer es averiguar cuánto vale el phi. Nunca jamás vale decir de arriba, bueno, sí, como está en t igual a 0, entonces es 0. No, 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 no. Al igual que un movimiento armónico simple, calcularlo. Quiero los cálculos para ver de dónde sale ese phi. Perfecto si ya han podido anticipar cuál es el valor del phi, pero no, hay que calcularlo. Y para eso se hace algo muy parecido a lo que se hace cuando tenemos el caso de movimiento armónico simple. Yo lo voy a poner acá con otro color. Hay que saber, y eso en general lo sabemos del gráfico o del enunciado, la elongación en una posición y tiempo determinado. O sea, si yo sé cuánto vale la I en un dado X y en un dado T, ya puedo averiguar cuánto vale el phi. Porque en realidad lo que hago es esto. Yo ya sé cuánto vale esta I en esta X y en este T. Bueno, entonces me armo en realidad una ecuación en la cual ya sé I, T, X y lo único que desconozco es phi. ¿Mm? O sea, y eso lo tenemos que saber del enunciado. Del enunciado, sobre todo, en realidad podemos elegir muchos X. Los X que ustedes quieren. Yo toda la vida les recomiendo con que elijan siempre el más fácil. Pero el tiempo no lo podemos elegir. Porque toda la gráfica, a ver, subrayo esa parte. Toda esta gráfica es como una foto sacada en el tiempo igual a cero. Todo eso sucede en tiempo igual a cero. Recuerden que sobre el eje horizontal tengo la posición, no tengo el tiempo. ¿Mm? Entonces, toda esta gráfica está hecha en t igual a cero. Ya no lo puedo elegir. Yo ya sé que en t igual a cero, bueno, ahora tengo que decir, a ver, yo le voy a preguntar, a ver, ¿cuál es el I de la partícula que está en x igual a 10 y en t igual a cero? ¿Se lo voy a preguntar? 0. Muy bien. ¿Cuál es el I de la partícula que está en x igual a 40 centímetros en t igual a cero? 5. 5. 5 centímetros. Bien, bueno, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Cualquiera de esos puntos es bueno. Ahora, ¿habrá un punto que sea mejor que el otro, que sea más fácil? Y sí, sí hay un punto que es más fácil, el 0. El 0, 0. ¿Por qué? Porque me cancela los términos y entonces ya, o sea, me anula esos términos. O sea, toda la vida, toda la vida me conviene averiguar esto. Decir, en t igual a 0, bueno, este era por el gráfico, todo el gráfico estaba hecho en t igual a 0. Todo en t igual a 0 y en x igual a 0, el i es igual a cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué el 0? Porque cuando yo tome t igual a 0, se me va a hacer 0 todo este término. Cuando yo tome el x igual a 0, se me va a hacer 0 todo este término. Y es bueno que se me haga 0. Recuerden cuál es la pregunta. ¿Cuál es el i de la partícula que está en t igual a 0
y en X igual a 0. Pero para eso tenemos que ver la gráfica, no nos queda otra. ¿Cuánto vale el I de esa parte? 5. 5 centímetros. Ah. Uy. Sí. Bien, el I es igual a 5 centímetros, bueno, 0,05 metro. Y entonces, ya, esto debería haber puesto en unidades del CIMEL. O directamente poner CIMEL acá, también es válido. ¿Eh? Uno ya entiende que todo esto está en unidad del CIMEL, por eso que no hay unidades en ninguna parte. Cosa que también siempre lo hemos dicho, con que ustedes pongan unidades en todas partes, y ahora, bueno, simplemente poniendo esto, es como que ustedes me están diciendo, todo está en unidad del CIMEL, por lo tanto, esta A no puede ser 5, si no me estarían diciendo que son 5 metros. Entonces, está ahí, es 0,05, cuando esta X, perdón, cuando el tiempo es 0. Y en el X igual a 0. Lo estoy haciendo largo porque, como para que se entienda bien qué es lo que hago. ¿Eh? Obviamente eso hace, a ver si me siguen, que este término es 0. Todo este término es 0. Entonces todo este paréntesis es 0. Y si todo ese paréntesis es 0, 0 multiplicado por 2pi, entonces todo este es 0. Bueno. De acá me queda únicamente el seno de phi. Y del otro lado, ¿qué me queda? Bueno, si a este 0,5 lo paso dividiendo, ¿qué voy a tener? 1. 1. Y bueno, ahora sí, phi es igual al arco seno de 1. Agarramos la calculadora y el arco seno de 1 me da pi sobre 2, ¿verdad? Así es. En algunas calculadoras no le va a dar pi sobre 2, le va a dar 1,57. Bueno, 1,57 y moneda y qué sé yo. ¿Eh? Pero yo ya sé que el arco seno de 1 son 90 grados y que 90 grados transformando en radianes son pi sobre 2, por eso es que yo lo escribo así. Bueno, ahora para escribir, ahora sí, para dar por terminado este problema, che, me salvé un montón en cuanto al tiempo. Voy a escribir porque ya calculé la única cosa que me faltaba. La ecuación de onda para mi problema es esta, 0,05 el seno de 2pi t sobre 0,03. Y siempre le ponemos la leyenda de CIMELA o SI, que es el Sistema Internacional. Esto es lo que estábamos buscando. Una expresión que me ligue la posición y el tiempo y que me dé la elongación. ¿Me dicen, Fer o Sofi, si me estoy olvidando de algo? No, yo creo que está todo completito. Chicos, Sí, ustedes yo tengo que tienen... explicar un temita de laboratorio. Eso es lo único. Y si lo dejas para la otra semana, Sofía, para el martes, yo Mejor di- sí, porque no van a dar bolilla. no, ¿y sabes qué? ¿Por qué digo yo eso? Porque todavía tienen que terminar de entregar de calor. Ah, claro. Bueno, sí, sí. Justo ahora estaba avisando unos cuantos y ya le estoy contestando a algunos. No Así sé que qué bueno. dice Eduardo
La verdad que No, 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 sí, a mí me parece también, hay una fecha de entrega del práctico de calor que es que me Genial. parece que para ellos es más importante, básicamente porque hay una fecha de entrega. sí, el otro también, pero es después, es dentro Ah, de 2 semanas. sí. Sí, mejor porque la verdad que no, cuando están en muchas cosas no me prestan atención, así que no Sí, tengo drama. no, yo de Igual eso ya estaba está pensando. armado, así que. Yo creo que para mi comisión también, Sofía, para el otro martes. Bueno, usted me avisa, no tengo Sí, drama. sí, sí. Chicos, igual ya tenía el chip para decirte que debía preparar para tu comisión, pero ya me estoy acordando que no, Que hoy no es. hoy no es. No, hoy me quedo hasta el final. A menos que me corra. Ay, me pasó lo mismo a mí ayer. Yo también pensaba que iba a dar la profesora. Sí. Bueno, este no lo voy a decir entero, ¿ah? Pero entre el 6 y el 7, digamos que barren grandes cosas. Yo les decía, siempre en el eje de de las ordenadas, el eje vertical, vamos a tener las I en este tema. Eso, digamos, es como la gran diferencia. Eh, no existe I en movimiento armónico simple. Pero acá en el eje horizontal, que es lo que nos tenemos que fijar mucho, tenemos el tiempo. Entonces esta es una gráfica que primero no hemos visto hasta el momento, pero sí hemos visto cómo se grafica la elongación, que es la I, en función del tiempo. Entonces también acá debemos entender qué representa esto que estoy marcando ahí, Periodo. el periodo. ¿Y de cuánto es el periodo para este movimiento? 20 segundos. 20 segundos. ¿De dónde salen esos 20 segundos? Bueno, la diferencia entre el 25, que es lo que me marca acá, y el 5, que es lo que me marca acá, ¿no? Obviamente yo también hubiera podido hacer así, de acá hasta acá, 2 puntos con el mismo estado de perturbación, pero yo creo que siempre es más conveniente haciendo entre máximo y máximo, si es que uno puede, si es que se puede. En ese sentido, y de vuelta a esto, yo creo que muchas veces la riqueza de estas clases, en algunos parciales les han dado gráficas por el estilo. Y obviamente le preguntaba un montón de otras cosas más, bla, 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 bla. Pero para sacar todas esas otras cosas más, una de las primeras cosas que uno tenía que averiguar era el periodo. Y eso es lo que yo le quiero preguntar ahora. Teniendo en cuenta lo que hemos hecho en la clase pasada en movimiento armónico simple, teniendo en cuenta esto que venimos viendo, qué sé yo. Para ustedes, ¿cuánto vale el periodo ahí? 32. 32 me dice. ¿Alguien opina otra cosa? ¿O están de acuerdo o están en desacuerdo? De acuerdo. Sabrina está de acuerdo, ¿eh? Sí, es 32. Y con eso también les digo, no se dejen guiar por los dibujitos. Acá como que el dibujito podría haber terminado en 25 exactamente y eso no quería decir con que el periodo sean de 25. Uno tiene que encontrar los 2 puntos del mismo estado de perturbación. Y alguien me dirá, bueno, pero en este dibujo no hay 2 puntos con el mismo estado de perturbación. Bueno, pero también puedo poder encontrar como la mitad de la onda. Por ejemplo, entre este punto y este punto, la mitad de la onda.
y averigua cuánto vale eso. Y si alguien me dice, ¿cuánto vale esto? La marquita que va arriba de esta. 16. 16. ¿Cómo han hecho para saber? Sí, es cierto, vale 16. ¿Cómo han hecho para saber que vale ahí 16? Yo pienso que lo dividió como en 3 intervalos. Muy bien. Lo hemos dividido en cuartos. Es decir, en cuartos de longitud de onda. Esta Profe, parte no, sí. no entiendo esas partes, o sea, ¿de dónde sacan esos números? Sí, ¿ah? Fíjate que toda onda, bueno, en realidad todo movimiento armónico simple, toda función periódica, se repite a cada tanto. Lo que hay que entender, bueno, que obviamente que esto, si esto es tiempo, bueno, este es el periodo y obviamente ya hemos dicho también que el tiempo desde acá hasta acá también perdón, desde acá hasta acá también es el periodo, bla, 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 ese tipo de cosas. Pero acá si vamos como a esta idea, si esto es el periodo, el tiempo hasta acá, desde el comienzo hasta acá, es como la mitad del periodo. Y si esto es la mitad del periodo, el tiempo desde el comienzo hasta acá, o sea, desde acá hasta acá, es la cuarta parte del periodo. Entonces, y hay que entenderlo muchas veces con cuartos. Esto, por ejemplo, es el cuarto de un movimiento armónico simple, donde acá le juntamos otro cuarto del movimiento armónico simple, acá le juntamos otro cuarto del movimiento armónico simple, y acá le juntamos el otro cuarto del movimiento armónico simple. La pregunta acá es, ¿cuántos cuartos de movimiento armónico simple tengo? En este dibujo, lo que está en azul. 3. Tengo 3 cuartos. Tengo 3 cuartas partes. Y el 24 representa esas 3 cuartas partes. Si el 24 son 3 cuartas partes, ¿cuánto vale un cuarto de eso? Bueno, regla de 3. Y nos vamos a dar cuenta que vale 8. Y bueno, y si 8 es la cuarta parte, lo multiplico el 8 por 4. 8 por 4 es 32. Y entonces ahí podemos tener los cuartos, los 4 cuartos del movimiento periódico. Y es por eso que acá tendría que llegar hasta el 32. Cuidado con esto porque un montón de veces en los exámenes se suele dar datos de esta manera. Y esto es muy simple, es de fijarse y darse cuenta. ¿No? Yo le puedo decir cómo yo lo veo, los compañeros le pueden decir cómo lo veo, pero en realidad no es que haya una fórmula ni regla universal. Más allá de mirar y darse cuenta. Che, ya me voy a requete pasaje del tiempo, pero no quiero hacer eso. Bueno, por cierto, esta distancia de acá hasta acá, ¿qué es lo que vendría a ser? Esta, Amplitud. y que según el enunciado es de 2 centímetros, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo la amplitud, no tengo la frecuencia, que es lo que me pide el punto A, pero lo que tengo es el periodo. Y yo sé que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces esto, 1 sobre 20, esto me va a dar entonces la frecuencia. ¿Eh? Y me piden la velocidad de propagación, pero el enunciado me da otro dato. Me da como dato la longitud de onda. Me dice que la longitud de onda, ¿qué decía ahí? ¿4 metros? Bueno, sí, creo que decía 4 metros. 4,9. No, soy yo el que le... ¿Eh? 4 Sí, sí, sí. Es que Ahí está, 4. Y bueno, aplicando esa formulita que le había dicho al comienzo,
que la velocidad de propagación es, o la podemos calcular como la longitud de onda por la frecuencia, o la longitud de onda sobre el periodo, que es mucho más mejor porque ya Lo sacamos de datos. la sacamos de datos, va a quedar mucho más piola calcular las cosas de esa manera. Y ya teniendo todo eso, de vuelta a escribir la ecuación de onda, que esto no lo voy a hacer, chicos, hasta acá no me llego. Pero con esto le quiero decir, es idéntico a lo que hemos visto en esta última parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escribir la ecuación de onda quiere decir encontrar los valores de la amplitud, que ya la tenemos, del periodo, que ya lo tenemos, de la longitud de onda, que ya lo tenemos, y lo único que nos faltaría es la fase. Y tenemos que de vuelta hacer lo mismo. Del gráfico, tenemos que saber el I para una partícula que está en un X y en un T que nosotros podamos decir. Eso va a ser lo único con que vamos a quedar de acuerdo con este dibujo. Y a eso hay que aprender a entender el enunciado o a leer el enunciado. La gráfica muestra, la figura muestra la gráfica de la elongación en función del tiempo para una partícula situada en X igual a 0. Todo esto sucede para una única partícula, que es la que está en X igual a 0. O sea, yo ya sé que en X igual a 0 y en T igual a no sé cuánto, el I es igual a... Y yo de vuelta le voy tirando números. Por ejemplo, ¿cuál es el I? Bueno, para todas va a ser las partículas que están en X igual a 0. Partículas que están en X igual a 0 y T igual a 15 segundos. ¿Cuánto vale el I? -2 Menos 2 centímetros. centímetros. Bueno, perfecto. Pero yo ya le he dicho también que siempre lo más fácil es averiguar con el cero. La partícula que está, todas las partículas de este dibujo están en X igual a 0. Pero la partícula que está en X igual a 0, en el tiempo igual a 0, ¿cuánto vale su I? 2 centímetros. No. ¿No? Quizás te has confundido por el gráfico mío Ah, que yo no, le... no, no, perdón. Cierto, 0. En 0. Sí, sí. Eso estamos hablando de este punto. ¿Mm? Claro, me confundí. O sea, todo esto está hecho en X igual a 0. Toda esa gráfica es para una partícula que está en X igual a 0. Podría agarrar el tiempo que quisiera y poner en ese tiempo el I al tanto, pero matemáticamente se me va a complicar más. Ahora me va a suceder exactamente lo mismo que antes. O sea, el X igual a 0 y el T igual a 0 van a hacer que se anulen, o sea, que sean nulos los términos que contienen al X y al T. ¿Mm? Y incluso esto todavía me va a quedar mucho más sencillo. Siempre con la única variante que es la función en seno. Ya no como lo habíamos hecho con el movimiento armónico simple de seno y coseno, sino únicamente con eso. Bueno. Chicos, no sé si me